Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva formación que os proponemos desde el Departamento de Servicios Profesionales. En este caso vamos a hablar de lentes de contacto multifocales. Ya dejamos un poquito, como comentaba en la intro, fuera de la grabación, lo que es la miopía. Hemos dedicado 2 meses al curso de experto en miopía y hoy vamos a comenzar con el curso de multifocales. Es un curso extenso, son 8 sesiones. Ahora vamos a ver qué se va a dar en cada una de ellas. Y hoy vamos a comenzar con los cambios fisiológicos. Creo que es algo que todos tenemos en mente, que todos sabemos que a cualquier paciente presbita le pasa, pero tenemos que ir un paso más allá. La idea de este webinar, aparte, por supuesto, de entender cómo van a afectar todos esos cambios a nuestros pacientes, es también darnos cuenta de que tenemos que explicar esos cambios a nuestros pacientes porque les tenemos que hacer partícipes y tienen que ser conscientes de que, bueno, pues tienen ciertas limitaciones que van asociadas pues al envejecimiento de nuestro sistema visual. Dicho esto, bueno, pues como os decía, estas sesiones van a ser 8. Aquí las tenéis. Hoy nos vamos a centrar en los cambios fisiológicos de los pacientes presbitas. Vamos a ver pues, el cristalino, la córnea, la retina, el humor vítreo, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo que vamos a centrarnos es cómo van a afectar ese envejecimiento, esa degeneración de esas estructuras a la visión de nuestros pacientes. ¿Por qué? La degeneración de estas estructuras va a afectar a la calidad visual de nuestros pacientes. La semana que viene, pues ya iremos viendo los diseños de las lentes de contacto para presbitas. Haremos también un webinar de curvas de desenfoque, que habitualmente es algo que siempre me decís que os interesa bastante. Calcularemos lentes multifocales y multifocales tóricas. Y el quinto, como veis en pantalla, son casos prácticos. No, ese es el sexto. El sexto son casos prácticos. Bueno, pues os animo desde ya a que me enviéis algún caso que os haya resultado complicado, que no sepáis muy bien por qué ciertas cosas han funcionado y otras no. ¿De acuerdo? Yo tengo evidentemente preparados algunos casos, pero estoy, vamos, encantadísima de que me enviéis los casos que, bueno, pues os hayáis podido encontrar en vuestro día a día y si me dais permiso, podríamos también tratarlos en esa sesión número 6. Después, bueno, pues ya nos centraremos un poquito más en el campo del marketing, cómo comunicamos a nuestros pacientes presbitas y qué nos va a aportar el paciente presbita pues en la economía de pues nuestro día a día. Dicho esto, y como siempre os digo, me quito la cámara, comenzamos y nos vemos al final. Bueno, pues como os comentaba, vamos a hablar de cambios fisiológicos en los pacientes. Y os decía al principio que nosotros, como optometristas, somos realmente conscientes de todos los cambios que sufre nuestro paciente, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que hacer partícipe a nuestro paciente de qué es lo que le está pasando y por qué está disminuyendo su calidad visual. Como siempre, recordad que tenéis a vuestra disposición el chat. Cualquier duda, consulta que os pueda ir surgiendo, me la podéis hacer a través del chat, lo tengo constantemente abierto. Si veo que es una pregunta que se va a ir solucionando a lo largo de la sesión, no me voy a detener en ella, pero si no, pues bueno, pues nos detenemos en ella y por supuesto que le vamos a dar solución a todas las dudas que podáis tener y que os vayan surgiendo. Dentro de los cambios fisiológicos que van a tener nuestros pacientes, el cristalino, la pupila, la película lagrimal son de los más importantes. También hay un aumento de la aberración esférica positiva y realmente la aberración que produce estos cambios fisiológicos es en gran medida la responsable de la disminución de la calidad visual de nuestros pacientes. También hay cambios fisiológicos, por supuesto, pues en la córnea, el humor vítreo, la retina, afectando a esa retina y como una consecuencia, pues va a haber una disminución de la agudeza visual, una disminución de la sensibilidad al contraste. Por supuesto, disminución de la amplitud de acomodación. Esto sí que los pacientes nos lo dicen claramente, no veo de cerca. Pues lo habitual en un paciente presbita, ¿verdad? Y luego nos centraremos también en los párpados, muy importantes, que a veces se nos pasan un poquito por alto, y qué es la difusión o el scattering, que quizás sea una de las cuestiones pues, que más nos va a molestar en cuanto a calidad visual y que realmente tienen una solución complicada.
Vamos a empezar con el cristalino. El cristalino, vamos, sabemos que la curvatura anterior y posterior del cristalino aumenta con la edad. Claro, si nosotros pensamos en que esa curvatura aumenta, ¿por qué la potencia no aumenta? Bueno, pues esto es lo que se denomina la paradoja del cristalino, y es que esto no ocurre porque lo que sucede es que el cristalino modifica el aumento de índice de refracción para compensar precisamente ese aumento de curvatura. Con la edad se producen diferentes cambios bioquímicos en su geometría, se pierde la transparencia. A medida que se van creando nuevas fibras, las más antiguas, lo que sucede con ellas es que van, como si dijésemos, siendo empujadas hacia el centro. Y bueno, pues evidentemente cuando se opacifican, pues llevamos como fin a la catarata. Antes de la pérdida de la transparencia, todos sabemos que el cristalino sufre una pérdida de elasticidad, que se vuelve más rígido, que aumenta el espesor y, por supuesto, pues el ojo no es capaz de realizar esos enfoques en visión cercana. Mm, Hay muchos estudios que nos dicen que el hecho de que la población joven las aberraciones sean menores que las aberraciones totales es precisamente por una compensación que genera el cristalino. Con el paso de los años y debido precisamente a estos cambios que se producen en el cristalino, la aberración va modificándose, con lo cual va a haber un aumento de las aberraciones totales. El cristalino es una de las estructuras que más va a influir en estas aberraciones que van a tener los pacientes presbitas, y la aberración del cristalino es 10 veces superior a la que nos podemos encontrar en la córnea. Esto, evidentemente, todos lo tenemos claro, todos sabemos cómo funciona, pero ¿cómo se lo vamos a explicar al paciente? Pensad que muchas veces nuestro paciente présbita viene diciendo: donde antes veía, ahora no veo, no sé lo que me está pasando. Algunos, bueno, pues sí, ya saben qué es la presbicia, que no se ve de cerca, pero hay otros que no lo saben. Así que tenemos que explicar al paciente qué es lo que está pasando, porque muchos de ellos están preocupados y no saben lo que les pasa. Sabemos que en los niños el cristalino es flexible, transparente, con la edad esto se va perdiendo. Es una disminución gradual de la capacidad del ojo para ver de cerca. Y lo que hay que hacerles entender a los pacientes es que es algo completamente normal y que es una degeneración, y aunque, bueno, ya sabemos que tenemos que ser cuidadosos y políticamente muy correctos para no decir que, bueno, pues que son pacientes, vamos a decirlo así, mayores, pero todos sabemos que la presbicia afecta de manera generalizada a las personas que tienen más de 45 años. Por lo tanto, ya tenemos una de las principales, bueno, de los principales cambios fisiológicos que van a tener nuestros pacientes, que es en el cristalino, y ya vemos que es la primera estructura que nos va a generar aberraciones. Hay una disminución de la aberración esférica. La córnea, bueno, pues sabemos que tiene un espesor central entre 520 y 560 micras en la zona central, entre 700 y 800 en la periferia. Y la principal, o quizás una de las principales características, es la transparencia. ¿Por qué? Porque si la córnea no es transparente, evidentemente no nos va a dejar pasar la luz. Y otra de las características más importantes por la cual es transparente es que es avascular. ¿Qué sucede? Que cuando estamos ante una estructura vascular que no tiene vasos sanguíneos, la mayor parte de los nutrientes van a llegar a través del endotelio, de las arcadas vasculares que están en la zona del limbo y también disueltos en la película lagrimal. Y fijaos que algo que sí que les podemos transmitir a nuestros pacientes es que, aunque realmente la córnea no tiene vasos sanguíneos, es uno de los tejidos más inervados. Por eso cualquier pequeña incidencia que tenemos en la córnea es tan molesta y duele tanto. También, bueno, pues ya sabemos que de media podemos calcular que tiene la córnea 43 dioptrías, y esto representa pues las 2/3 partes de la capacidad refractiva total. Respecto a las aberraciones, bueno, pues genera muchísimas menos aberraciones que lo que es el cristalino, y bueno, estas aberraciones
ya se dan cuando los pacientes son más, tienen más edad. ¿Por qué la córnea a veces puede perder su transparencia? Bueno, pues sabemos que hay una pérdida, hay un cambio en el tamaño de las células endoteliales. Y otra cosa que también nos encontramos y a los pacientes les llama la atención y además alguno nos pregunta, ¿pero es malo? Son los depósitos de lípido cercanos en la zona del limbo, que es lo que todos conocemos como arco senil. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que tenemos que asumir al respecto de la córnea es que la mayoría de las modificaciones de las aberraciones esféricas se van a deber al cristalino. La córnea tiene algo de aberración, pero como os decía, en mucha menor medida. Llevamos ya dos estructuras muy importantes del ojo y ya estamos viendo cómo están afectando estos cambios fisiológicos a lo que es la calidad visual del paciente. Vamos a hablar ahora con la retina. Y creo que aquí sí que quizás todos cometemos el error de no explicarle a los pacientes qué está pasando en la retina. ¿Cómo podríamos explicárselo? Bueno, pues le podemos decir que en la retina pues tenemos los receptores para la transmisión pues, de estos impulsos luminosos a través del nervio óptico y que lleguen al cerebro. Está compuesta por dos tipos de receptores, todos lo sabemos, los conos y los bastones. Ya sabéis, los bastones pues funcionan cuando la luz es tenue y son los responsables del blanco y el negro, de esa percepción en blanco y negro, alrededor de 125 millones. Luego tendríamos los conos, aproximadamente unos 6 millones, y están en la zona central de la retina y funcionan mejor cuando hay luz. Así que son las células que nos van a permitir de alguna manera percibir los detalles y también distinguir entre los distintos colores. ¿Qué es lo que le pasa a esta estructura con los años? Pues fijaos, la retina a partir de los 60 años se va a producir una pérdida considerable de los bastones y una reducción también de la densidad de los conos en la fóvea. De los 20 a los 70 años, las células ganglionares de la retina se van reduciendo de manera continuada, hasta un 50%. Y también lo que sucede es que hay una reducción de los axones de estas células de un 25% desde los 20 años hasta los 80. También hay una reducción de las neuronas del córtex. Por lo tanto, fijaos que al final lo que sucede es que hay una degeneración, hay un deterioro en el epitelio pigmentario, en la membrana de Bruch y además se produce esa pérdida de fotorreceptores que hemos visto. Así que si hay una pérdida de fotorreceptores y normalmente los más afectados suelen ser los conos, evidentemente va a haber una disminución de agudeza visual con el paso de los años. Aparte, por supuesto, de las patologías asociadas que pueden venir a la retina. Pero fijaos que más allá de la agudeza visual que pueda o no tener nuestro paciente, bueno, pues ya tenemos una estructura que a lo largo de los años, desde los 20 hasta los 60 o 70, por el mero hecho de ir degenerando, ya va a darnos una agudeza visual menor. Y esto yo no sé si lo transmitís a vuestros pacientes así o realmente no les decís nada, pero ellos tienen que ser conscientes de que, bueno, pues estamos tratando ya con unos ojos que tienen unas ciertas características. Y es que no sé si os ha pasado alguna vez, pero hay veces que los pacientes se piensan que le vamos a poner una lente de contacto y que van a ver pues como cuando tenían 20 años. Ojalá pudiéramos, pero de momento no lo hemos conseguido. Hay que hacerles entender pues, que ya estamos ante unas estructuras un poco degeneradas. El humor vítreo. Esto, la verdad es que sí lo saben nuestros pacientes. Aquí, esto sí que no les tenemos que explicar nada porque yo creo que lo de las moscas volantes todos lo tienen clarísimo. Al final, pues el vitrio sufre una licuefacción con la edad, se produce pues, un cambio en las fibras de colágeno, hay una ligera pérdida de transparencia, nosotros les llamamos miodesopsias, ellos los llaman moscas volantes. Esto en realidad pues está
más que directamente relacionada con las aberraciones, que es lo que nos va a disminuir la calidad visual, se relaciona pues, con una calidad visual generalizada de nuestro paciente. Ya sabemos que cuanta más cantidad de luz, pues esas miodesopsias van a verse más simplemente por contraste. Hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que me queráis comentar a través del chat. Yo creo que esto, bueno, pues más o menos todos lo teníamos en mente. Y ahora viene una estructura que la experiencia me dice que normalmente la pasáis por alto. Y son los párpados, la apertura palpebral, la tonicidad palpebral. Y es realmente importante cuando hablamos de pacientes présbitas. Em, Los párpados lo que van a hacer es proteger al ojo de los cuerpos extraños, del exceso de luz. Importantísima la función que tienen de esparcir la película lagrimal con cada parpadeo para evitar que la película lagrimal se evapore y haya superficies pues que estén secas dentro de nuestro ojo. ¿Qué le sucede a los párpados con la edad? Bueno, lo fundamental es que pierden elasticidad. Aquí ya, pues cuando hay una pérdida de elasticidad importante, es la caída de los párpados, lo que conocemos también como ptosis. Y esto tenemos que relacionarlo directamente con las lentes de contacto. Os voy a hacer la primera pregunta, a ver quién le apetece contestarme a través del chat, pero ¿os habéis encontrado alguna adaptación en pacientes présbitas o con párpados muy laxos en los que el push-up sea correcto y sin embargo el movimiento de la lente prácticamente sea nulo? ¿Os habéis encontrado esta situación alguna vez? Tengo respuestas de todos tipos. Marcela nos dice que no, Lourdes me dice que sí. Bueno, pues aquí lo que sucede simplemente es que el párpado no es capaz de mover la lente de contacto. Entonces aquí nuestra idea es, ¿la adaptación es buena o no es buena? ¿Qué os parece? Si yo tengo una lente de contacto que no se mueve con el parpadeo, ¿va a haber un buen intercambio lagrimal? Pues podríamos decir es correcta, podríamos decir que no. Todo depende de pues cómo se mueva la lente en las diferentes posiciones de mirada, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que quizás un cambio de material sea lo indicado. Necesitamos a lo mejor un material que tenga más interacción con el párpado. A veces me preguntáis qué es mejor, si un módulo de elasticidad alto, si un módulo de elasticidad bajo. Pues en realidad eh, no hay un módulo de elasticidad bueno o malo si no lo relacionamos con el paciente. En el caso de tener un párpado muy laxo, a lo mejor nos interesa un módulo de elasticidad un poquito más alto. ¿Por qué? Porque tenemos más posibilidades de que, al ser un material un poquito más rígido, el párpado sea capaz de moverlo. Efectivamente, como nos dice Marcela, si no hay movimiento de la lente se puede generar una queratitis. Y sin embargo, fijaos que el push-up nos puede parecer correcto. Así que creo que los párpados hay que observarlos muy bien en los pacientes présbitas, prestarles atención, porque el cambio de material muchas veces puede ser la clave para que el confort de estos pacientes mejore. También muy importante fijarnos en las pestañas. Ya sabéis que las pestañas están alineadas pues en dos o tres filas y que son más largas en el párpado superior que en el inferior, pero cuidado con la triquiasis. ¿De acuerdo? Cuando hay ese crecimiento anormal de las pestañas. ¿Por qué? Porque estas pestañas pueden nacer hacia adentro y la verdad es que los problemas que pueden llegar a provocar son serios y hay molestias oculares. Entonces, prestar mucha atención también a esas pestañas. Y otra de las cuestiones a las que le tenemos que prestar mucha atención es a la apertura palpebral. Precisamente por esa pérdida de tonicidad del párpado, las aperturas palpebrales suelen ser un poquito más pequeñas. Si son pacientes que ya están acostumbrados a usar lentes de contacto, no hay ningún problema. No les va a costar, se han ido acostumbrando, pero si son pacientes que son nuevos,
Cuidado con las aperturas palpebrales. Ajustar lo máximo que podáis el diámetro para que la manipulación sea más sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hay que darle una vuelta a lo que es la observación de los párpados, porque a veces creo que no se observa lo suficientemente bien y luego, cuando ya nos centramos en la adaptación de la lente de contacto, nos empezamos a dar cuenta de cosas que se nos han pasado por alto. ¿Qué sucede con la película lagrimal? Hemos dicho que una de las principales funciones que tiene el párpado es distribuir esa película lagrimal. Bueno, pues todos sabemos que podemos, como si dijésemos, hablar de tres capas de la lágrima. Sabemos que actualmente, bueno, pues no están perfectamente delimitadas, sino que se entremezclan unas con otras, pero bueno, siempre podemos hablar de lipídica, acuosa y mucínica. Y la lipídica es la más externa y bueno, pues es una de las capas, está segregada por las glándulas de meibomio, las glándulas de Zeiss, Moll, y se libera en el borde del párpado y es precisamente, como os comentaba antes, el parpadeo el que va a hacer que este componente lipídico se distribuya por toda la superficie ocular. Cuidado, otra cosa que no os he comentado antes en los parpadeos incompletos. Fundamental tener en cuenta si nuestro paciente tiene o no parpadeo incompleto. ¿Cuál es la función de esta capa lipídica? Bueno, pues retrasar la evaporación de la capa acuosa, aumentar la tensión superficial, ayuda a la estabilidad de la lágrima y la retiene en el borde palpebral. ¿Cuántos pacientes presbitas os dicen que les lloran continuamente los ojos? Bueno, pues esto cuando lo pensamos decimos, si le lloran mucho los ojos porque a lo mejor tiene un problema de lágrima. Bueno, pues una de las cuestiones puede ser que no tenga prácticamente lípidos y son los lípidos los que le dan esa tensión a la lágrima para que no se desborde. Por supuesto, también fundamental para lubricar los párpados durante el deslizamiento sobre la superficie ocular. Ya sabéis, y lo hemos hablado en multitud de sesiones, que ese coeficiente de fricción tiene evidencia científica de que bajos coeficientes de fricción mejoran el porte de las lentes de contacto, pero claro, para que haya poca fricción, el componente lipídico tiene que ser el adecuado. Así que una capa muy delgada de este componente lipídico puede, en algún caso, constituir una contraindicación para la adaptación de las lentes de contacto. También es muy importante que le comentemos a nuestros pacientes qué es lo que pasa cuando no tenemos lípidos. Todo esto que yo os he dicho ahora, evidentemente todos lo sabemos, lo tenemos siempre presente, pero ¿cómo se lo comunico al paciente? Bueno, pues fijaos que al final, cuando hay pocos lípidos, hay una evaporación. Si hay una evaporación, va a haber una hiperosmolaridad. Esa concentración de solutos va a aumentar y ya sabéis que el tifos, los reportes del tifos nos dijo que cuando tenemos mayor osmolaridad puede haber un componente inflamatorio. Hay una inestabilidad de la película lagrimal y todo esto va a llevar a algo que es un posible incremento de las bacterias en el borde del párpado, inflamación y daños en la superficie ocular. Mm, Una de las cuestiones por las que esto puede darse es evidentemente por una degeneración de las glándulas de meibomio. Bueno, quizá tendríamos también, igual que hemos hecho con los párpados, que observar un poquito más las glándulas de meibomio. No sé si estaréis conmigo en que si a día de hoy tenemos que centrarnos en el manejo de la miopía y todos lo tenemos, yo creo que ya muy focalizado ese objetivo, yo creo que de 3 o 4 años en adelante, lo siguiente con lo que vamos a tener que lidiar va a ser con el ojo seco. No sé si estáis conmigo, si me lo queréis contestar a través del chat, pero yo estoy plenamente convencida de que el ojo seco va a ser algo con lo que vayamos a tener que lidiar día a día. Estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Enrique nos dice que ya estamos lidiando, sí, cada vez más y de hecho cada vez vemos ojos secos en pacientes más jóvenes.
Yo aquí siempre me gusta, y sobre todo hablando de pacientes présbitas, que entendamos que también podemos hacer una prevención. Ya sabéis que podemos encontrarnos pacientes que no tengan síntomas, pero sí que en la exploración le veamos algún signo. Y son pacientes que no tienen molestias, pero que cuando le pongamos la lente de contacto, es posible que empiecen a tener esa sintomatología. Con lo cual tenemos que ir un paso por delante y lo que tenemos que hacer es proveerles de lágrimas artificiales, proveerles de esas limpiezas, ¿de acuerdo? Ya bien sea con toallitas, ya bien sea con un jabón, da igual, pero la cuestión es que tenemos que ir poco a poco educando a nuestros pacientes, porque muchas veces el problema de las inadaptaciones o de la mala calidad visual no es única y exclusivamente de la lente o de la adaptación física, sino del entorno en el que se mueve la lente de contacto. Y la película lagrimal, ya os lo adelanto, es una de las estructuras, por llamarlo de alguna manera, no es una estructura, pero bueno, la película lagrimal puede producir aberraciones. Y es, ya os digo, la lucha constante que vamos a tener siempre con las aberraciones que producen todas estas, pues estos cambios fisiológicos que al final son los que van a dar esa diferencia de calidad visual. La capa acuosa, bueno, no me voy a detener, secretada por la glándula principal, las accesorias. ¿Cuáles son las funciones? Pues nada, eliminar por lavado los restos corneales y, bueno, pues también importante, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta cuando ponemos una lente de contacto, la captación del oxígeno a través de la película lagrimal para el metabolismo de la córnea. Y luego tendríamos la mucina, la mucínica, que es la más interna, secretada por las células caliciformes de la conjuntiva y segregan pues esa especie de moco viscoso que sirve para crear esa superficie lisa, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué funciones tiene esta capa mucínica? Bueno, pues que se una perfectamente el resto de la lágrima al epitelio corneal y, como os decía, que proporciona una superficie óptica perfecta. Cuanto mejor calidad de lágrima tengamos, mejor calidad visual va a tener nuestro paciente, y esto tenemos que tenerlo siempre en mente. Cuando nosotros hablamos de alteraciones de la película lagrimal, pues siempre pensamos cuantitativo, cualitativo, a veces es una mezcla de los dos. Podemos tener una disminución de la secreción o un aumento de la secreción, normalmente más habitual una disminución de la secreción lagrimal. Bueno, pues, ¿qué sucede? Pues que podemos tener obstruidos los canales lagrimales, podemos tener una hiposecreción de las lágrimas lagrimales y, fundamental, y algo que jamás se nos puede olvidar en los pacientes présbitas, son los medicamentos o las enfermedades sistémicas. Lo veremos en las siguientes sesiones. Vamos a tener mucho tiempo en estas sesiones que vamos a compartir durante estas semanas, pero realmente eh, tenemos que estar siempre encima de los medicamentos y las enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le adaptamos la lente a nuestro paciente hace un año, primera reposición bien, segunda reposición le empieza a ir mal y resulta que es que entre el primer año y el segundo ha empezado a tomar una medicación. Hay muchísimas medicaciones que tienen interacción ocular, hay muchas enfermedades sistémicas que se pueden ir diagnosticando a lo largo del tiempo, y en cada visita os recomiendo que siempre le preguntéis al paciente y no deis por hecho que va a pasar lo mismo que en la visita anterior. Creo que todos, vamos, o si no lo conocéis, la semana que viene o en la sesión siguiente lo voy a poner en pantalla para que no se me olvide, la página de la Agencia Española del Medicamento, donde podéis buscar de manera gratuita y abierta para todos las interacciones que tienen los medicamentos con todos los sistemas. En este caso podemos buscar específicamente con el sistema visual, y creo que es una de las cuestiones que jamás debemos dejar preguntar a nuestros pacientes. Steffi me pregunta qué lágrima artificial recomiendo. Bueno, a ver, dentro de las lágrimas artificiales no hay nada que se pueda recomendar siempre para los diferentes pacientes. Las distintas lágrimas tienen diferentes características. No es lo mismo tener una lágrima con un componente lipídico escaso, o tener una lágrima que tiene mucho componente lipídico y poco componente acuoso. Eso es básico. Segundo, yo siempre os recomiendo que os apoyéis en los laboratorios que os suministran estas lágrimas artificiales, que le expliquéis cuál es la problemática que tiene vuestro paciente y que ellos os indiquen. Más allá de eso, bueno,
pues evidentemente lo que tenemos que tener en cuenta es que una lágrima tiene que funcionar. Y de media aproximadamente le tenemos que dejar al paciente que use ese tipo de lágrima pues un mes, un poquito más. Si vemos que en un mes no ha funcionado, yo particularmente busco otra solución. Otro tipo de lágrima, pues a lo mejor en vez de con ácido hialurónico con carmelosa, no sé, darle una vuelta, pero las lágrimas tienen que funcionar. Y otra cosa muy importante es que cuando alguien esté usando lágrima artificial tiene que ser pautada. No me vale que se la eche cuando le moleste, porque si se echa la lágrima cuando le moleste ya vamos tarde. Esto es como cuando tenemos sed. Si bebes agua cuando tienes mucha sed es que ya estás deshidratado. Pues si tú te echas la lágrima artificial cuando ya te molesta, vamos tarde. Tenemos que echarla pautada, las veces que consideréis. Una, dos, tres, cuatro, dependiendo del paciente. Pero hay que echarla de manera pautada para que el paciente no tenga ese síntoma. Respecto a cualitativo, bueno, pues lo normal es que haya pues, una incidencia de las glándulas de meibomio. Tenemos una evaporación de la lágrima, podemos tener una lágrima muy grasa. Si no tenemos suficientes lípidos, pues lo hemos visto en una diapositiva anterior, hay un incremento de la evaporación, hay un aumento de la inestabilidad de la película lagrimal, aumentan las bacterias en el párpado, tenemos ese ojo seco evaporativo porque, bueno, pues al no haber componente lipídico, el componente acuoso se evapora más rápidamente y por lo tanto todo esto luego lleva a la inflamación, a daños en la superficie ocular y esto sí que empieza ya a que nuestro paciente se empiece a quejar. Recordar que las glándulas de meibomio, bueno, pues son las que se encargan de sintetizar y secretar los lípidos y las proteínas que luego se van a distribuir por toda nuestra superficie ocular por el efecto del parpadeo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si estas glándulas no funcionan correctamente, pues lo que va a suceder es que no vamos a tener una cantidad suficiente de lípidos. Así que también acordaos de observar con la lámpara cómo están esas glándulas. Aquí, por ejemplo, podéis ver en esta diapositiva que están completamente obstruidas. Normalmente esto pues, se debe a una hiperqueratinización del epitelio, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que, bueno, pues que algo que tiene que ser fluido y transparente empieza a ser muy denso y muy viscoso. Y fijaos que ya vamos por la tercera cuestión que nos da aberraciones. Y es que, como os decía, una película lagrimal inestable o de mala calidad no va a dar una buena calidad visual a nuestro paciente. Tercera estructura que ya está afectando en las aberraciones de nuestro paciente. Hemos visto el cristalino, hemos visto la córnea, hemos visto la película lagrimal. De las tres, las dos más importantes son el cristalino y la película lagrimal. Y ahora vamos a ver una cuarta que es también de las cuestiones que más nos complican la vida en un paciente présbita y es la pupila. La pupila de las personas mayores sabemos que es más pequeña, así que la luz que incide es menor. Si yo sumo a una menor incidencia de la luz el estado de envejecimiento del cristalino del que ya hemos hablado, pues se va a producir un efecto de nebulosidad. Y esto sí que tenemos que tenerlo muy claro y tenemos que explicárselo muy bien a nuestros pacientes. Y es que fijaos, una persona mayor necesita 4 veces más luz que una persona joven para realizar la misma tarea. Una persona de 80 años requiere 10 veces más luz que un joven de 25. ¿Qué sucede? Que eh, llegados a una edad, pues es necesario, ¿de acuerdo?, una mayor cantidad de luz. Pero fijaos que estas luces normalmente molestan menos a los pacientes con más edad. Y es que debido a esos cambios que hemos visto, las luces no llegan de manera tan intensa a nuestros ojos, disminuyen. Entonces, ¿qué sucede? Que además de que haya menos luz debido a la pupila más pequeñita, esa miosis de la pupila, hay un incremento de la absorción por las diferentes estructuras del ojo, lo que hace que al final se rebaje el nivel absoluto de luz que llega a los fotorreceptores. Y aquí viene algo que también nos trae de cabeza, la conocida reducción de sensibilidad al contraste y agudeza visual.
Fijaos que hay un estudio que nos dice que de media para una longitud de onda de 400 nanómetros, un ojo de 70 años transmite 22 veces menos de luz que el de un recién nacido. Así que es muy importante explicarles a nuestros pacientes que hay que elegir una luz adecuada para optimizar la visión a ciertas edades. Esto es una de las cuestiones que nos da la pupila. Esa pupila miótica nos da la situación de que entre menos luz, pero bueno, por fortuna también nos da algo beneficioso. ¿Alguien se acuerda cuál es el beneficio de tener una pupila menor? ¿A nadie se le ocurre? Efectivamente, menos aberraciones, eso es, Luis. Recordad que las pupilas más grandes tienen más aberraciones y sobre todo porque, pues porque al final las aberraciones están en los rayos periféricos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues por lo menos sabemos que esa miosis senil reduce los efectos de las aberraciones ópticas debido a esos rayos más periféricos. Y además este tamaño de la pupila no solo varía con la edad, sino que también el error de refracción puede influir en el tamaño de la pupila. Y este estudio, por ejemplo, que os pongo en pantalla, nos dice que los miopes tienden a tener un tamaño de pupila más grande que los hipermétropes. ¿De acuerdo? Así que la pupila, bueno, pues es otra de las características fundamentales que va a influir en las aberraciones y además es algo que está muy relacionado con la cantidad de iluminación, porque a mayor iluminación, pupila más pequeña, menos aberraciones, porque estamos limitando esos rayos periféricos, pero cuando hay una disminución de esa cantidad de luz, las pupilas se hacen más grandes y tenemos mayor cantidad de aberraciones. Bueno, pues hemos visto todas las estructuras en las que hay cambios fisiológicos y que además generan aberraciones, pues ya no se nos queda nada más que hablar de las aberraciones. Y fijaos que las aberraciones, bueno, ya sabéis, aquellos que tengáis topógrafo, lo podéis ver en vuestro topógrafo las aberraciones, pero las aberraciones de bajo orden, ¿de acuerdo? Son las que más afectan a la calidad visual, pero tienen una ventaja enorme. Y es que esas las podemos corregir con las compensaciones ópticas, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo. Normalmente cuando la vemos en el topógrafo, mm, evidentemente cuanta más graduación, más aberraciones de bajo orden, pero bueno, se corrigen con su refracción y no hay ningún problema. Sin embargo, las que no se pueden corregir con compensaciones son las aberraciones de alto orden. Y aquí es donde encontramos el coma, el trefoil y la aberración esférica. La aberración esférica es una de las aberraciones que mayor disminución de calidad visual va a reportar a nuestros pacientes. Estas aberraciones son producidas por esas imperfecciones en las superficies ópticas, tanto por la forma, la posición, el índice de refracción de los medios. Y fijaos que estas tres cosas que acabo de nombrar ya sabemos que se están dando en los pacientes presbitas. Existen diversos factores que hacen variar esa cantidad de aberraciones dentro de un mismo individuo. ¿Cuáles son? Pues las hemos visto, el diámetro de la pupila, el cristalino, la edad. Hay un montón de estudios que los podéis buscar porque hay muchísimos que nos hablan de las diferencias que hay de aberraciones entre pacientes jóvenes y pacientes con más edad a una pupila. Por ejemplo, hay un estudio que nos dice que a 4 milímetros, bueno, pues las pacientes con más de 50 años tienen muchísimas más aberraciones que los pacientes jóvenes. Y esto es porque en los jóvenes el cristalino compensa esa parte de aberración. En los mayores hemos dicho que este cristalino varía su aberración, con lo cual esa compensación se reduce y hay un aumento de las aberraciones totales de nuestro paciente.
Por lo tanto, ¿dónde encontramos este incremento o qué causa el incremento de estas aberraciones? Pues entre la córnea, el cristalino, como si dijésemos, hay un desacoplamiento. ¿Qué es lo que realmente le va a importar a nuestro paciente respecto a las aberraciones? Pues que hay un deterioro de la calidad de la imagen retiniana. Y por lo tanto, esa es una sensación que ellos nos van a remitir de si ver veo, pero me parece que no veo todo lo bien que yo debería ver. ¿Algún paciente os ha dicho esto? Muchos de ellos remiten que, bueno, pues no ven nítido, ven como un halo alrededor de las imágenes, em, puede ser debido a a la pérdida de sensibilidad al contraste, a ese deterioro de la calidad de la imagen retiniana. Y claro, es que todo esto al final, si le sumamos a que cualquier lente de contacto multifocal induce aberraciones, pues se va sumando. Fisiológicamente hablando, nuestro sistema ocular tiene una aberración esférica positiva, ¿de acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que los rayos convergen más cerca cuanto más periférico es el rayo. Si tenemos una pupila pequeña, como sucede en los pacientes presbitas, pues esos rayos periféricos nos darán un poquito igual porque al final no están entrando en nuestro ojo. El problema puede ser cuando haya una disminución de iluminación, que entonces ya sí que nos pueden empezar a molestar un poco, pero bueno, de momento, mientras no entren esos rayos periféricos, no nos van a molestar demasiado. Por lo tanto, recordad que nuestro sistema visual tiene aberración esférica positiva y que esa aberración esférica va cambiando, ¿de acuerdo? Por todas estas estructuras que hemos visto. Esta aberración esférica, cualquier aberración esférica, produce, como bien me estabais diciendo vosotros en el chat, una profundidad de enfoque en la retina. Con la edad, la aberración esférica varía y entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una disminución de esa profundidad de foco, hay una variación de esa profundidad de foco, hay una disminución de la aberración esférica negativa del cristalino. Y como os decía, cualquier lente multifocal va a generar, ¿de acuerdo?, una aberración, ya bien sea esférica positiva, esférica negativa o en el caso del diseño EDOF, una lente de profundidad de foco. Fijaos que un diseño CD, centro distance, lo que quiere decir es que en el centro de la lente tenemos la potencia de lejos y en la periferia tenemos la potencia de cerca. Es decir, que según vamos del centro de la lente hacia la periferia, estamos cogiendo positivo, estamos cogiendo una mayor potencia. De tal manera que lo que estamos haciendo es que los rayos de la periferia van a ir focalizando por delante de nuestra retina. Por el contrario, con una aberración esférica negativa, ¿qué sucede? Que tenemos un diseño CN, en el centro tenemos la adición y en la periferia tenemos lo de lejos. Es decir, vamos soltando potencia, como si dijésemos, del centro a la periferia. Si en el centro tengo un +3 y en la periferia tengo un +1, pues ¿qué va a suceder con esos rayos periféricos que van a ir focalizando por detrás de la retina? Esto es la aberración esférica negativa. Y de hecho, fijaos que muchas lentes que solo tienen un diseño, muchas lentes multifocales que solamente tienen un diseño, precisamente tienen este diseño de aberración esférica negativa. ¿Por qué? Porque fisiológicamente hablando, nuestro cristalino disminuye su aberración esférica negativa. ¿Entendéis bien lo que es el diseño CD y el diseño CN y por qué inducen este tipo de aberraciones? Luego, una vez que lo hayáis entendido, es muy sencillo acordarse porque existe una regla mnemotécnica muy fácil en el que CN, pues la N es de aberración esférica negativa. ¿De acuerdo? Si alguno quiere que lo vuelva a repetir, sé que esto al principio cuesta un poco, pero creo que es interesante que lo entendamos porque cada vez vamos a oír hablar más de las aberraciones que producen las lentes de contacto multifocales, porque realmente, como os decía al principio de la sesión, las aberraciones, bueno, pues son una de las características que más disminuye la calidad visual de nuestros pacientes. Me estáis diciendo que si lo puedo repetir sin ningún problema. Mm, Como os decía, cualquier lente de contacto multifocal, sea la que sea, va a producir, ¿de acuerdo?, una modificación en la profundidad de foco.
Un diseño CD, recordad siempre que lo que implica es que en el centro está la potencia de lejos y en la periferia la potencia de cerca. Pensad que vamos a pasar de un +1 a un +3. Un +3 va a focalizar más cerca, tiene más potencia, con lo cual lo que estamos haciendo es los rayos periféricos focalizan por delante de la retina. Con un diseño N lo que hacemos es al revés. En el centro tenemos la potencia de la adición y en la periferia tenemos la potencia de lejos, es decir, vamos a pasar de un +3 a un +1. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos soltando potencia, con lo cual vamos a ir focalizando cada vez más lejos de la retina. Y luego, por último, el diseño EDOF, que es el diseño de profundidad de foco extendido. No obstante, no os preocupéis, la semana que viene vamos a dedicar gran parte de la sesión a entender perfectamente cómo funciona un diseño CD, cómo funciona un diseño CN, un diseño EDOF, cómo actúa en el perfil de la potencia el hecho de poner más esfera o el hecho de poner más adición, ¿de acuerdo? Y también vamos a decidir, Sergio, cuándo utilizar ese diseño. ¿De acuerdo? Yo creo que para saber cuándo utilizar el diseño tenemos que entender perfectamente cómo funcionan los diseños. Y en la sesión de la semana que viene lo que vamos a hacer es centrarnos precisamente en estos tres diseños para entender muy bien qué es lo que estoy haciendo cuando hago una sobrerrefracción y cómo puede influir en la visión de nuestro paciente. Solo me queda ya una cosa más de la que ha de hablar, que es el scattering o la difusión. Y es un fenómeno óptico que degrada la imagen de la retina y es parecido a las aberraciones. Lo que pasa es que con las aberraciones tenemos un poquito más de margen, pero con el scattering a veces es más complicado. Eh, Fijaos que si hablamos de scattering, bueno, pues en la córnea prácticamente lo podemos desechar porque empieza a ser importante a partir de los 90 años, así que nos va a tocar pocas veces, pero en el cristalino sí. Y es que en las primeras décadas de las vidas es muy poquito el que afecta, pero a partir de los 50 años se empieza a notar más. El scattering lo que da lugar es a una especie de halo en la imagen retiniana que genera una disminución del contraste y un deterioro de la visión espacial. ¿Por qué se genera este scattering? Bueno, pues es la interacción de la luz con moléculas o partículas que cambian su índice de refracción porque no hay una homogeneidad en los medios. ¿Qué sucede entonces? Que cuando la luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino, si por casualidad incide en alguna partícula que tenga ese cambio de índice de refracción, hace que el rayo de luz se desvíe en otra dirección y provoca una pérdida de nitidez de la imagen retiniana. En jóvenes es prácticamente despreciable, ¿de acuerdo? Pero va a ser más importante cuando tenemos esa presencia de alteraciones oculares, como es la pérdida de transparencia del cristalino. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta es una situación difícil de solucionar porque al final no se debe a una pérdida de calidad visual o una pérdida de sensibilidad al contraste, un problema de aberraciones que podemos con diferentes, bueno, pues diseños intentar mejorar. El problema aquí lo tenemos internamente. Y mm, a veces se confunde un poquito el scattering con una mala calidad visual, pero realmente lo que es el scattering, fijaos que es esa refracción en esas partículas que tienen diferente índice y podemos entender que esto es mucho más complicado de solucionar. Dicho esto, yo he llegado al final de la sesión de hoy. Aquí, como siempre, os dejo un montón de bibliografía por si alguno de vosotros quiere todavía pues profundizar un poquito más. No sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer. Hemos ido solucionando algunas cuestiones a lo largo de la sesión. Vale, veo que no tenemos ninguna pregunta. Una sesión un poquito pues introductoria, pero yo creo que es muy necesaria porque a veces se nos olvida de dónde partimos, se nos olvida con qué tipo de sistema visual estamos trabajando y tenemos que ponerlo en valor tanto para nosotros como para nuestros pacientes. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eh, a veces entender qué es lo que le está pasando a un paciente, fisiológicamente hablando, nos puede ayudar a entender
¿Por qué? La calidad visual que obtenemos pues, no es a lo mejor la que podríamos esperar. ¿Qué luz recomendable es el uso de qué tan recomendable, perdón, es el uso de la luz azul en pacientes présbitas? Bueno, pues la verdad es que lo de la luz azul, no sé, aquí yo que creo que hay opiniones para todos. A mí personalmente la luz azul creo que como tal y en cuanto a la posibilidad de patologías, etcétera, etcétera, no hay ningún tipo de evidencia científica, no sabemos realmente si tiene incidencia o no. Lo que sí que parece que vemos que hay una diferencia de sensibilidad al contraste, etcétera, etcétera. También tenemos claro que la luz azul produce más dispersión. Entonces, bueno, si tenemos un paciente que tiene mucha dispersión, podemos probar con una luz azul. Yo recuerdo que he tenido pacientes, y creo que además está Laura, que fue uno de los ópticos con los que he tenido este caso, pacientes que usaban una Safir multifocal, que tenían mucha dispersión, no estaban cómodos, las luces pues tenían como una sensación rara. Les pasamos a Bluegen, que son lentes que tienen filtro de luz azul, y mejoraron bastante su sensación subjetiva. ¿Agudeza visual ganaron? Bueno, pues la verdad es que prácticamente agudeza visual no ganaron, pero su sensación subjetiva sí. Entonces, bueno, pues podemos manejarnos con esos filtros para esa dispersión, porque ya os digo que la luz, cuanto más cercana al ultravioleta esté, mayor capacidad tiene de producir dispersión. Entonces, bueno, pues, y aún así, sinceramente, y esto es pues lo de siempre, prueba y error. Si le va mejor, perfecto. Si no, pues por lo menos lo hemos intentado. No a todo el mundo le va a ir bien lo mismo. Y es que lo hablábamos antes con el módulo de elasticidad, el coeficiente de fricción. El envejecimiento, la degeneración que tenga cada paciente no va a ser igual. Con lo cual, bueno, pues lo que vamos a tener es que pensar qué es lo mejor para cada paciente y ir probando. ¿De acuerdo? Nos encontraremos casos, como ya os he dicho, que en los que cambiar a una lente con filtro de luz azul os pueda ir muy bien. Si aumentamos la luz para aumentar la comodidad del usuario, no entraremos en riesgo de causar mayor difusión. ¿Cómo lo manejamos? La ventaja que tenemos es que cuanta más luz, pupilas más pequeñas. Y recordad que pupilas más pequeñas, haz de luz más pequeño. Tendríamos que tener muy mala suerte, por ejemplo, esta mañana en esta misma sesión decíamos, bueno, entonces siempre mejor con una pupila pequeña, depende, si tenemos un inicio de catarata nuclear, pues no. Pero, por ejemplo, si es periférico, pues sí que va a mejorar bastante. Entonces habrá que buscar quizá ahí, David, un poco el punto de equilibrio. Vale, al revés, Enrique, muchas gracias a vosotros por estar ahí al otro lado. Bueno, yo creo que muchas de las cosas que he dicho, prácticamente todas, o todas sin el prácticamente, yo creo que todas las sabemos, pero como bien dices, a veces la práctica diaria nos come y como que las vamos dejando un poquito en el olvido. Vale, las sombras que se ven con lentes de contacto multifocales se deben a las aberraciones o es al proceso de adaptación de las lentes. Bueno, pueden ser un poquito de las dos cosas. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que dependiendo del diseño, y los veremos la semana que viene, si hablamos de diseños CD y CN, un paciente que está acostumbrado a utilizar una lente de contacto monofocal está acostumbrado a tener una sola imagen en retina, pero cuando le ponemos un diseño CD o CN, no va a tener una imagen en retina, va a tener varias imágenes en retina. Ese proceso que llamamos de neuroadaptación es el que el paciente tiene que acostumbrarse a elegir la mejor imagen. Ya os digo, lo veremos la semana que viene, pero para dar respuesta a esta pregunta que me haces, si yo tengo diferentes imágenes en retina, tengo que acostumbrarme a elegirlos. ¿Cómo me voy a acostumbrar? Pues por las vergencias, por ejemplo. Cuando mi cerebro detecta que mis ojos tienen vergencia, pues se va a quedar con una imagen y cuando nota que no hay esa vergencia se va a quedar con otra. Eso es el proceso de adaptación. El proceso de adaptación de una lente de contacto multifocal, dependiendo de la bibliografía, podéis leer entre una semana y 4. Normalmente lo que los pacientes no vean a las 4 semanas ya no van a mejorar y entonces ahí ya podríamos decir que estamos hablando de otra serie de características que inciden en la calidad visual. Pero sí que es cierto que hay que dar un poquito de margen, ¿de acuerdo?
Hablaremos también de qué test podemos utilizar para ver si realmente estamos eligiendo bien las lentes o no, o si tenemos que cambiar de geometría. Pero bueno, esto es ir avanzando mucho en las sesiones, tenemos muchas sesiones, así que lo iremos viendo. Bueno, pues creo que no hay más preguntas, ya me estáis dando todas las gracias a través del chat. Al revés, de verdad, como siempre os digo, muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo, por estar ahí al otro lado. Teníais mi email en pantalla, a ver si consigo que alguno de vosotros me mande un par de casos interesantes para que así los podamos compartir todos, porque además, bueno, pues si es algún caso vuestro y tenemos dudas, pues siempre os podremos preguntar. Así que os animo a que me enviéis algún caso de multifocales que os haya resultado complicado, que mm, penséis que puede ayudar al resto para que si se encuentran con algo parecido, vuestra experiencia les sirva. Así que ahí tenéis mi mail. Y nada, desearos que paséis muy, muy buena tarde y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao. Mm, bueno, me acaba de entrar una pregunta. ¿Se podrán volver a ver las sesiones en diferido? Sí, no os preocupéis. Se están grabando, se van a colgar en YouTube, ya lo sabéis, y os va a enviar un enlace. Así que sin ningún problema van a estar disponibles. También os llegará dentro de, os va a llegar un email con el mismo email que os habéis inscrito con una encuesta de satisfacción. Siempre os mandamos una encuesta para ver si os interesan los temas, si queréis que cambiemos algo, etcétera, etcétera. Y también os va a llegar documentación extra. Yo en estas carpetas de documentación extra, pues normalmente os voy colgando artículos o información que yo encuentre que creo que os puede resultar útil tenerla a mano y también vais a tenerla disponible. Bueno, pues lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que paséis muy buena tarde. Chao.